Hay dolores que uno no sabe explicar, no porque no sean reales, sino porque son demasiado profundos para meterlos en una frase. Hay noches en que si alguien te pregunta, ¿qué te pasa?, tú respondes nada. No porque no esté pasando nada, sino porque no sabes por dónde empezar. ¿Cómo explicarle a alguien el cansancio de seguir sonriendo cuando el alma viene rengueando desde hace meses? ¿Cómo ponerle nombre a esa mezcla de fe y agotamiento, de esperanza y confusión, de amor por Dios y preguntas sin respuesta? Hay batallas que no hacen ruido, no salen en una radiografía, no se publican en redes, no se notan en la ropa, no se detectan en una selfie. Son guerras íntimas, guerras del corazón, guerras donde sigues caminando, sigues trabajando, sigues sirviendo, sigues atendiendo a los tuyos, pero por dentro vas diciéndole al Señor, Padre, si tú no me sostienes, yo no llego al final del día. Y hoy vengo a hablarle a esa gente, a los que no necesitan un discurso motivacional barato, a los que no necesitan que alguien les diga, échale ganas y ya está. Vengo a hablarle a los que aman a Dios, pero están pasando por algo que casi nadie entiende. A los que oran y no siempre encuentran palabras, a los que adoran con la voz quebrada, a los que han aprendido a llorar sin hacer escándalo, a los que siguen fieles, pero a veces sienten que caminan con el corazón vendado. Y la palabra del Señor para ti hoy es esta: Dios te sostiene en lo que nadie más entiende. No dice solamente que Dios te mira, no dice solamente que Dios sabe de ti, no dice únicamente que Dios existe. Dice su palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa el peso de ese texto. No dice te voy a explicar todo, dice te voy a sostener. Porque hay temporadas en que Dios no te responde con un mapa, te responde con su mano. Y eso cambia todo. Porque uno quisiera entenderlo todo, uno quisiera que Dios le mostrara el plano completo. Uno quisiera que el cielo dijera esto va a durar 3 meses, después viene tal puerta, luego llega tal respuesta y finalmente todo cerrará perfecto. Pero el Señor casi nunca trabaja así. La mayoría de las veces Dios no te entrega un calendario, te entrega su presencia. No te da un croquis, te da compañía. No te da una explicación completa, te da fuerza para el siguiente paso. Y tal vez tú estás en ese punto, no entiendes por qué esa oración todavía no tiene respuesta, no entiendes por qué fuiste fiel y aún así vino el golpe, no entiendes por qué el duelo tarda tanto, no entiendes por qué esa herida sigue sensible. No entiendes por qué te tocó ser fuerte cuando lo único que querías era descansar. Y como nadie lo entiende del todo, a veces te sientes hasta raro, te sientes fuera de lugar. Te sientes como si hablaras un idioma que nadie más habla. Pero quiero decirte algo con amor, que nadie lo entienda no significa que Dios no lo comprenda. De hecho, cuando nadie logra leer tu dolor, el cielo ya lo leyó completo. Por eso David escribe en el Salmo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No dice, tú me conoces en mi versión pública. No, dice, tú me has examinado, es lenguaje de profundidad. Dios conoce lo que muestras y lo que escondes, lo que dices y lo que callas, lo que lloras y lo que tragas, lo que te pasó y lo que te está pasando ahora mismo mientras me escuchas. Él conoce el peso exacto de lo que llevas encima. Eso es tremendo. Porque la mayoría de la gente conoce una parte de nosotros. Algunos conocen nuestro carácter, otros conocen nuestro testimonio, otros conocen nuestra sonrisa, otros conocen nuestro ministerio, otros conocen nuestro currículum. Pero solo Dios conoce el subsuelo del alma. Solo Dios sabe cuántas veces te quebraste en silencio. Solo Dios sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando apenas estabas sobreviviendo. Solo Dios sabe lo que te costó no rendirte. Y ahí está la belleza del Evangelio. El Dios que te conoce por completo no se aleja de ti, se acerca. Mira a Agar en Génesis 16. Esa mujer no estaba en una plataforma, no estaba en una conferencia, no estaba en una celebración, estaba herida, desplazada, vulnerable, sola en el desierto. Y en medio de ese abandono, Dios se le aparece. Y ella lo llama el Roi,
el Dios que me ve. Génesis 16:13. Qué nombre más hermoso. No dijo el Dios que me juzga. No dijo el Dios que me ignora. No dijo el Dios que me deja tirada. Dijo el Dios que me ve. Porque cuando el dolor te aísla, una de las primeras mentiras que quiere sembrarse en tu corazón es esta: nadie te ve, pero sí te ve. El Señor te ve cuando nadie aplaude. Te ve cuando no tienes fuerzas para explicarte. Te ve cuando sientes que estás haciendo todo solo. Te ve cuando hasta la gente que te ama no logra dimensionar lo que te pasa por dentro. Te ve, y no con mirada de auditor, sino con mirada de padre. Y aquí hay una aplicación pastoral que quiero decir con mucha claridad. A veces lo más santo que puedes hacer no es correr más, sino dejar que Dios te cuide. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Después de una victoria enorme, termina debajo de un árbol deseando morirse, está agotado, emocionalmente devastado, confundido, y Dios nos llega primero con un sermón. Llega con descanso, pan, agua y cuidado. Eso me ministra. Porque hay temporadas en que pensamos que Dios nos va a recibir con regaño por estar cansados. Y resulta que el Señor conoce tanto nuestra estructura que a veces antes de hablarnos fuerte nos acuesta, antes de corregirnos nos alimenta, antes de enviarnos otra vez nos restaura. ¿Estás oyendo esto? Dios no se escandaliza de tu agotamiento, no se asusta de tu cansancio, no se ofende porque llegaste al límite. Él sabe que eres polvo, sabe que hay cargas que han sido largas, sabe que has peleado bastante, sabe que has sostenido demasiado. Y si hoy viniste arrastrando el alma, no vine a acusarte, vine a recordarte que el mismo Dios que sostuvo a Elías todavía sostiene hijos cansados. Ahora bien, cuando hablamos de que Dios nos sostiene, no estamos diciendo que elimina automáticamente todos los conflictos. Ojalá fuera así. Ojalá todo se resolviera con una sola oración y un amén bien puesto. Pero la Escritura es más honesta que eso. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate lo que promete. No promete ausencia de carga, promete sustento. No promete que no habrá peso. Promete que no lo cargarás solo. No promete que jamás tropezarás. Promete que no quedarás tirado para siempre. Eso es fe madura. La fe infantil dice: si Dios está conmigo, no habrá valle. La fe madura dice: aunque pase por el valle, no voy solo. La fe inmadura cree que la prueba niega la presencia de Dios. La fe bíblica aprende que muchas veces la presencia de Dios se vuelve más profunda precisamente en la prueba. Por eso Job nos incomoda tanto, porque Job rompe esa teología simplista que dice que a la gente buena siempre le va bien y a la mala siempre le va mal en tiempo real. Job era íntegro y aún así sufrió, y no porque Dios no lo amara, no porque había dejado de escucharlo, no porque se había salido del plan. A veces el dolor no cabe en una fórmula. A veces el sufrimiento no tiene una explicación inmediata. A veces no hay una relación fácil de causa y efecto que tranquilice nuestra necesidad de control. Y en medio de eso, ¿qué hace Dios? Sostiene. Esto hay que decirlo, porque si no, cuando el Hijo de Dios atraviesa una noche, termina creyendo que hizo algo espantoso para merecerla. Y no siempre es así. A veces estás herido no porque Dios te dejó, sino porque todavía te está formando. A veces estás en una sala de espera no porque el cielo se cerró, sino porque el cielo está trabajando más hondo de lo que ves. A veces estás cansado no por falta de fe, sino porque has peleado más de lo que cualquiera imagina. Y aún ahí Dios te sostiene. Ahora escucha esto con atención. Hay una diferencia entre que alguien te aconseje y que alguien realmente te comprenda. Uno puede recibir consejos de muchos lados, pero comprensión profunda, verdadera, total, solo en Cristo. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El lenguaje allí es precioso. No habla de un Cristo frío, distante, celestial en el mal sentido. Habla de un Cristo que se compadece. El sentido de la palabra apunta a alguien que participa del dolor, que se acerca al sufrimiento, que no mira desde arriba con indiferencia.
O sea, Jesús no te mira diciendo, supéralo. Jesús sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que es ser malinterpretado, sabe lo que es llorar frente a una tumba, sabe lo que es sudar angustia, sabe lo que es que los amigos se duerman cuando más los necesitas, sabe lo que es sentirse solo en la hora más oscura, sabe lo que es cargar una cruz que otros no entienden. Entonces cuando tú le dices, Señor, nadie entiende esto, Jesús no responde, explícame mejor. Él responde, acércate, yo sí entiendo. Por eso el cristianismo no es una filosofía de autoayuda, es el encuentro con un Salvador herido que sabe tocar heridas. Y tal vez aquí está una de las palabras más necesarias para alguien hoy. No está siendo sostenido por una idea, está siendo sostenido por una persona, no por una energía, no por el universo, no por pensamientos positivos, no por tu capacidad mental para autosugestionarte. Está siendo sostenido por el Dios vivo y por su Cristo glorificado, que sigue siendo tierno con los quebrantados. Y cuando eso te cae al corazón, cambia tu manera de atravesar la prueba, porque ya no dices, tengo que ser fuerte solo. Dices, puedo ser débil delante del Señor, porque su fuerza me levanta. Ya no dices, si me quiebro, se terminó todo. Dices, si me quiebro, caeré en manos del Dios que sabe recoger pedazos. Pablo lo dijo de manera hermosa en 2 Corintios 1, 3 hasta 4. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. Eso no significa que sentirás lo mismo en todas. No significa que la consolación siempre llegará del mismo modo. A veces vendrá como paz, a veces como una palabra, a veces como fuerza extraña para seguir, a veces como silencio sereno, a veces como una puerta que se abre, a veces como una iglesia que abraza, a veces como un pan y agua en la madrugada del alma, pero viene y observa algo más. Pablo no dice que Dios da consolación desde afuera nada más. Habla de una consolación que te visita en medio de la tribulación, como diciendo, el fuego sigue ahí, pero no estás desamparado dentro del fuego. El valle sigue siendo valle, pero no estás sin pastor en el valle. La tormenta no desapareció todavía, pero hay una mano firme dentro de la barca. Por eso hoy quiero hablarle a 3 grupos de personas. Primero, al que está cargando algo familiar que nadie termina de entender. Tal vez es un hijo que se apagó espiritualmente, tal vez es un matrimonio desgastado, tal vez es una convivencia pesada, tal vez es la responsabilidad de sostener a todos mientras nadie sabe quién te sostiene a ti. Escucha, Dios ve esa presión, Dios conoce esa fatiga. Y aunque hoy no tengas todas las respuestas, el Señor no te va a dejar caer. Echa tu carga sobre Él, no porque tú seas incapaz, sino porque tú no fuiste diseñado para ser omnipotente. Solo Dios puede cargar sin agotarse. Segundo, le hablo al que está viviendo una lucha interna, esa batalla mental, ese cansancio del corazón, esa tristeza que nadie sospecha, esa ansiedad que te aprieta el pecho, esa memoria que de repente regresa, ese temor al futuro, ese sentimiento de insuficiencia. Escúchame con amor, tu dolor no asusta a Dios, tu proceso no lo toma por sorpresa, tú no eres una molestia para el cielo, Cristo se compadece de tus debilidades. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, como sigue diciendo Hebreos 4, 16. No huyas por sentirte roto, corre precisamente porque estás roto. Tercero, le hablo al que se siente incomprendido hasta por gente que lo ama. Eso duele. Porque cuando te hiere un enemigo, al menos lo esperas. Pero cuando te sientes solo en medio de tu propia casa, de tu propio círculo, de tu propia iglesia, el golpe pega distinto. Y sin embargo, aún ahí Dios puede ser refugio. Aún ahí el Señor puede convertirse en el lugar donde tu alma respira. Aún ahí puedes decir como David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Qué promesa tremenda. El rechazo humano no tiene la última palabra cuando la adopción divina ya habló sobre tu vida. Ahora déjame decirte algo que siento como aplicación pastoral para este tiempo. No confundas el silencio de los hombres con el silencio de Dios. Y no confundas el silencio de Dios con ausencia. Hay momentos en que el Señor parece callado, pero sigue sosteniendo. Si tú has pasado por una cirugía y te anestesian, no sientes las manos del médico, pero eso no significa que dejó de trabajar.
Al contrario, precisamente porque no sientes, Él sigue operando. Así hay temporadas del alma. No sientes tanto, no percibes tanto, no entiendes casi nada, pero Dios no dejó el quirófano de tu historia. Y te diré más. A veces el mayor milagro no es que cambie la circunstancia enseguida. A veces el mayor milagro eres tú todavía de pie, tú todavía orando, tú todavía viniendo, tú todavía creyendo, tú todavía diciendo, Señor, no entiendo nada, pero sigo aquí. No subestimes eso. El infierno pensó que con esa pérdida te quebraba, que con esa decepción te enfriaba, que con ese cansancio te apagaba, y aquí estás. Herido, sí. Cansado, sí. Con preguntas, sí. Pero aquí estás. Y si estás aquí, es porque la diestra de Dios no te ha soltado. En Isaías 41:10, la idea de sostener tiene el sentido de afirmar, agarrar, sujetar con firmeza. Eso significa que no te mantiene en el aire con descuido, te toma con intención. No te sostiene por compromiso, te sostiene por pacto. No te sostiene porque no tiene otra cosa que hacer, te sostiene porque eres suyo. Eso tiene que meterse en el alma. Porque muchos viven pensando, yo tengo que agarrarme fuerte de Dios. Y claro que sí, agárrate. Pero la noticia que te da descanso es mejor. Aún en los días en que tú sientes que tus manos tiemblan, las manos de Él no tiemblan. Aún en los días en que tu fe parece un hilo, su fidelidad sigue siendo roca. Aún en los días en que tú dices no doy más, el Señor sigue diciendo yo sí te sostengo. Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra? 3 cosas, y te las digo sin vueltas. Primero, deja de exigirle a tu alma que explique perfectamente lo que está sufriendo. No todo dolor viene con subtítulos. A veces basta con llegar delante de Dios y decir, Padre, aquí está mi carga. No la sé nombrar del todo, pero tú la conoces. Eso es oración también. Segundo, deja de avergonzarte por necesitar consuelo. Hay gente que cree que la madurez espiritual consiste en no necesitar nada. Eso no es madurez. Eso es orgullo disfrazado de fortaleza. La madurez real sabe pedir auxilio, sabe descansar, sabe llorar donde corresponde, sabe decir, Señor, aliméntame como Elías, mírame como Agar, sosténme como prometiste por Isaías, acompáñame como Cristo acompaña a los débiles. Tercero, no conviertas esta temporada en tu identidad final. Estás pasando por esto, pero esto no te define para siempre. El dolor es real, pero no es tu nombre. La prueba existe, pero no es tu destino. El valle tiene fecha de paso. La mano que te sostiene hoy también te conducirá mañana. Y el mismo Dios que te mantiene firme en lo incomprensible sabrá sacar de todo esto un peso de gloria, una profundidad, una autoridad espiritual y una ternura que no tendrías de otro modo. Yo no sé qué parte de esta palabra era para ti, pero sí sé esto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios quiso recordarte que no estás huérfano en tu proceso, no estás solo en tu noche, no estás desatendido en tu agotamiento, no estás olvidado en tu desierto. El Dios que ve, el Dios que conoce, el Dios de toda consolación, el Cristo que se compadece y la diestra que sostiene siguen operando sobre tu vida. Así que hoy, aunque no lo entiendas todo, no te rindas. Aunque nadie lo comprenda del todo, no te encierres. Aunque la carga haya sido pesada, no la cargues solo. Echa sobre Jehová tu carga. Corre a Cristo con tu debilidad. Descansa en el Dios que te conoce por completo y aún así te ama sin medida. Y si hoy tu oración es corta, que sea esta: Señor, sosténme. A veces una palabra llena de fe vale más que un discurso entero. Sosténme cuando me falten fuerzas. Sosténme cuando no sepa qué hacer. Sosténme cuando nadie entienda. Sosténme cuando me canse de ser fuerte. Sosténme cuando la noche se alargue. Sosténme hasta que vea tu fidelidad otra vez. Déjame terminar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su batalla secreta, su peso silencioso, su cansancio profundo, la herida que no sabe explicar y el proceso que casi nadie entiende. Hoy te pido que la sostengas con tu diestra de justicia, que la visites con tu consuelo,
que la fortalezcas en lo íntimo, que le recuerdes que no estás sola, que donde hubo confusión pongas paz, donde hubo agotamiento pongas descanso, donde hubo temor pongas fe, y donde hubo sensación de abandono pongas una certeza poderosa de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy declara conmigo, ahí donde estás, Dios me sostiene, Dios me ve, Dios me conoce, Dios no me soltará. Aunque no lo entienda todo, seguiré confiando. Si esta palabra te habló, compártela con alguien que necesita oírla, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza, consuelo y la palabra de Dios a más corazones.